La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV, con la conducción de Vivi Landó, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de un tema realmente apasionante. Vamos a hablar de las intolerancias alimentarias. A lo mejor vos estás viendo el programa y decís, bueno, yo no tengo nada, porque yo como todo y nada me produce ningún tipo de alergia ni reacción. Bueno, el tema es que podemos tener intolerancias alimentarias sin darnos cuenta. Podemos estar alimentándonos con alimentos naturales, sanos, pero que a nuestro organismo, por algún motivo, no le hace mucho bien. Y entonces, ¿qué pasa? El organismo reacciona y después estamos o con dolor de cabeza o con dolor de espalda o con cierto tipo de dolores que no podemos entender de dónde vienen. Bueno, eso puede ser una de las causas de la intolerancia alimentaria. Ese tema vamos a tratar y vamos a hablar hoy con la licenciada Carolina Soski. Ella es nutricionista, General Manager de My Life, que es la clínica donde vos podés atenderte en este caso. Y quiero contarte algo. Conocer las intolerancias alimentarias de cada persona es fundamental a la hora de prevenir y tratar alteraciones tales como el sobrepeso, los problemas gastrointestinales crónicos, determinadas enfermedades de la piel o la fatiga y el cansancio sin causa aparente. Te decía al inicio del programa, realmente es apasionante este tema, lo vamos a ir descubriendo aquí con nuestra invitada, la licenciada Carolina Soski. Nosotros comenzamos el programa como lo hacemos siempre, habitualmente, con nuestro ejercicio de la gratitud, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Y la lista continúa porque tenemos mucho por lo cual agradecer. Gracias a las empresas que están con nosotros aquí en El Doctor en Casa, gracias a las empresas que se preocupan de mi look, muchísimas gracias. Y a ustedes que están del otro lado, acompañándonos en estos 18 años ya del Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte, recibimos a nuestra invitada y enseguida comenzamos. Atención con este tema, intolerancia alimentaria. Y ya estamos con nuestra invitada, la licenciada Carolina Soski. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Vivi. La verdad, un placer estar nuevamente aquí hablando de un tema muy interesante que creo que conoces bastante, que es el tema de las intolerancias alimentarias. Así mismo. Bueno, yo contaba al inicio del programa, decía, un tema realmente es apasionante. ¿Por qué? Porque uno puede creer que no tiene ningún problema con los alimentos y después te haces este test de intolerancia alimentaria y aparece que sí tenés alguna intolerancia, en algún nivel de intolerancia a algunos alimentos. Y también es la solución muchas veces para la gente que está con problemas crónicos, con problemas de fatiga, problemas de dolor de cabeza o problemas estomacales. Y recorre todos los médicos habidos y por haber, le dicen está todo perfecto y sin embargo el malestar continúa y muchas veces es esto, ¿verdad? Exactamente, justamente, mira, creo que mejor no lo pudiste explicar porque hay dos grupos de pacientes. Hay pacientes que
presentan mínimos síntomas o no presentan síntomas y simplemente desconocen que podrían estar teniendo alguna intolerancia porque tienen alguna leve sospecha o alguna idea o simplemente curiosidad. Pero están los otros, que en realidad son la mayoría, de pacientes que dicen siempre, me duele esto, me duele lo otro. Y la mayoría de los pacientes que veo en la clínica son pacientes que ya vienen, como bien dijiste, de varios estudios, donde se hacen todo tipo de estudios digestivos, endoscopía, estudios de tipo del intestino, pruebas para ver si son celíacos, eso es lo más común en la parte digestiva. Después también vienen pacientes por problemas dermatológicos, que van al dermatólogo y no encuentran alguna solución al problema que están teniendo, o también pacientes por problemas neurológicos, como bien dijiste, una migraña crónica, dolores de cabeza, que hacen los estudios y no les pasan los síntomas simplemente con medicamentos, o el medicamento en realidad, como yo siempre digo, es como un parche, es algo que alivia un ratito, pero el problema no está resuelto si es que no toma el medicamento, o en realidad el medicamento, como decía, no soluciona nada. Entonces ahí es donde la persona empieza a indagar y a preguntarse, ¿será lo que estoy comiendo la causa de mis problemas? Que en realidad puede ser simplemente, como digo yo, una intoxicación, o sea, pero no intoxicación como uno se imagina, que es cuando uno come algo y tiene, por ejemplo, una diarrea, por dar un ejemplo, sino es una intoxicación crónica. El cuerpo está constantemente inflamado, intoxicado, y eso, por supuesto, afecta a la calidad de vida. Entonces, con una simple prueba uno puede descubrir qué alimento o cuáles alimentos son los que están causando el problema. Claro. Y cuando hablamos de intoxicación, son alimentos que puede ser, no sé, que puede ser el huevo, que puede ser la leche, que puede ser un alimento bueno, ¿verdad? Un alimento que hace bien al cuerpo, pero a ese cuerpo en ese momento no le está haciendo bien. Así mismo, tal cual. Es un alimento que uno lo puede hasta considerar inofensivo, porque la mayoría de los alimentos son de consumo regular, diario, y uno puede pensar de que eso le está haciendo bien, pero por eso es que cambia mucho el concepto de lo que es la nutrición personalizada, que es lo que tratamos de hacer, porque lo que puede ser un alimento muy bueno para una persona podría terminar siendo un veneno para otra. Entonces, cada persona, si se conoce un poquito más y si busca la respuesta en lo que es su salud o su estilo de vida, podría descubrir, o con un test como este, una herramienta como esta, podría descubrir a qué alimentos es más reactiva o qué alimentos le perjudican más. Incluso mucha gente, no sé, quiere bajar unos kilitos y no hay caso, hace dieta y todo y hace ejercicio y no, la balanza no se mueve del lugar. Y muchas veces es por este tema. Exacto, y es otro de los factores muy importantes a la hora de decidir hacerse un test, porque cuando hay un problema de intolerancia alimentaria, se desencadena toda una cuestión inmunológica que tiene que ver con que nuestras defensas salen a atacar un alimento, que es un alimento, como dijimos, que puede ser completamente inofensivo, pero este alimento está generando un problema o un cambio metabólico. Todo el cuerpo se vuelve más lento, no responde ante justamente lo que decías, una dieta o un plan de alimentación para bajar de peso o ejercicios. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está más ocupado tratando de limpiar o de desintoxicar y no hace correctamente la función de oxidar grasas, de bajar, de quemar. Entonces, cuando le removemos a la dieta el alimento una vez identificado, podemos decir, esta era la causa, y automáticamente el cuerpo se deshincha, se desinflama y empieza el descenso de peso. Bueno, yo quería contar todo esto, ¿por qué? Porque este test de intolerancia no es solamente para una persona que ya tiene algún tipo de problema. Puede hacerse cualquier persona que no está teniendo ningún problema y ahí te das cuenta de que después, al hacerte, sos intolerante a algo y es un tiempo nada más que uno tiene que dejar de comer. Exacto, ese es un buen punto a aclarar, porque mucha gente cuando se acerca por primera vez a la consulta me dice, es para toda la vida esto, toda la vida voy a tener este problema, entonces se aclara, no. El proceso se llama un proceso de desintoxicación, que dura por lo general 3 meses. En 3 meses la persona va eliminando todo ese, digamos, resto de alimento que generaba problemas o que despertaba una reacción con nuestras defensas, y automáticamente el cuerpo se empieza a reconciliar, se empieza a limpiar, a purificar, y así uno de a poquito puede volver a incorporar los alimentos que podrían resultar tóxicos en un tiempo y que después desaparecen. Incluso hay personas que por curiosidad se vuelven a hacer la prueba después de un tiempo, después de un año, por ejemplo, y descubren que ya no tienen ninguna intolerancia porque el cuerpo hizo su correcto proceso de desintoxicación. Ahora, es muy importante hacer la desintoxicación porque si no los resultados no son tan
tan notorios como cuando uno hace correctamente el proceso. Y no es difícil, o sea, realmente al comienzo puede sonar que voy a comer o voy a quitar tal alimento que estoy acostumbrada, pero hay muchísimas opciones y nosotros lo que hacemos en la clínica es asesorar al paciente, explicarle, bueno, no puedes, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, no puedes tomar leche de vaca, pero puedes utilizar una leche de almendras, una leche de soja. Entonces uno va buscando soluciones para que la persona no se sienta tan perdida, por decirlo. Sí. Bueno, y se puede hacer una dieta normal y sin problema y uno se va sintiendo mejor cada día. Y tenemos tenemos un material preparado por nuestro equipo de producción que justamente habla esto de síntomas de la intolerancia alimentaria. Síntomas de la intolerancia alimentaria. Síntomas respiratorios, rinitis, sinusitis, catarro, tos persistente y asma. Músculo-esqueléticos, artritis, dolores en articulaciones, músculos, hinchazón, rigidez y debilidad. Gastrointestinales, vómitos, hinchazón y dolor abdominal, gases, retención de líquidos, náuseas, estreñimiento, diarrea, síndrome de colon irritable, problemas de control de peso y cólicos. Neurológicos, migraña, dolor de cabeza, insomnio, falta de concentración, mal humor y cambios de comportamiento. Palpitaciones, depresión, ansiedad, fatiga crónica e hiperactividad. Dermatológicos, urticaria, dermatitis atópica, eczema, picores y erupciones de la piel. O sea, un montón de cosas que... Podemos hablar muchísimo de cada uno de ellos. Pero para mí lo mágico, lo bueno de todo esto es que mucha gente está encontrando la solución que estaba buscando hace mucho tiempo por algún problema, ¿verdad? O pongámosle dolores de cabeza, ya visitó todos los médicos, neurólogos, se hizo todo, está todo perfecto, sin embargo el dolor de cabeza continúa. O la fatiga crónica, que se puede pensar que puede ser una depresión o alguna cosa así, como también decía este material, que también depresión y todo eso, ¿verdad? Vos sabés que uno de los procedimientos que utilizamos en la consulta, cuando viene un paciente con un interés en hacerse la prueba, es hacemos un pequeño cuestionario que ya tenemos preelaborado, donde hacemos preguntas. Y bueno, entre las preguntas siempre están muchos de los síntomas que el paciente automáticamente refiere al inicio de la consulta. Por ejemplo, vengo por un dolor de cabeza, o vengo por una hinchazón abdominal, o vengo por problemas digestivos, etc. Pero a medida que vamos avanzando en las preguntas, y hacemos justamente preguntas relacionadas al comportamiento o al carácter, mucha gente me dice, también esto tiene que ver, y ahí automáticamente se dan cuenta, por ejemplo, ¿por qué estoy tan irritable? ¿Por qué estoy ansioso, fatigado? Muchas veces también, como dijiste, depresión, problemas de tipo desatención, falta de concentración. Todas esas preguntas mucha gente me mira y me dice, eso también tiene que ver, porque no venían por causa de eso, pero notaban que había cambios en el comportamiento, cambios en la conducta, porque justamente todo lo que tenga que ver con una intolerancia afecta muchísimo al sistema nervioso, produciendo inflamación, hasta problemas de pulso, problemas de palpitaciones, vértigo, cosas que uno no lo asocia automáticamente, porque cuando uno tiene un problema digestivo lo asocia a lo que come, pero cuando tiene una ansiedad o un problema depresivo, nunca lo asocia inmediatamente a la comida. Entonces aclaramos justamente de que esto está muy relacionado y que con solamente hacerse la prueba, empezar a cambiar la alimentación, automáticamente encuentran alivio. Y como es intolerancia alimentaria, no significa, normalmente uno no se da cuenta, o sea, no es que comes y ahí al comer algo te aparece el problema, sino que este es un problema que te puede aparecer, no sé, 3, 4 días después de haber comido. De este tema vamos a seguir hablando, pero a la vuelta del corte, ¿sí? Continuamos nuestra charla con la licenciada Carolina Soski. Ella es nutricionista y es General Manager de My Life. My Life es una clínica nueva que nosotros recomendamos que vayan y que conozcan, donde está la licenciada Carolina Soski, donde hay otros profesionales también que están trabajando, tratando de ver y o sea, uno va ahí y encuentra todo lo que necesita para el mejor bienestar. Y hoy estamos hablando de intolerancias alimentarias y nos comentaba ya en la primera parte cómo es
¿Qué significa intolerancia alimentaria? Y yo quiero contarles algo. No es solamente, o sea, la licenciada decía, bueno, va la gente y dice, vengo porque tengo dolores de cabeza, o vengo porque no puedo dormir bien, o tengo insomnio, o hago dieta y no adelgazo, o miles de cosas, ¿verdad? Bueno, hay gente que va por curiosa, como yo, que fui y justamente no tenía aparentemente ningún tipo de problema y salió que tenía cierto tipo de intolerancia a varios alimentos. En eso estoy. Estoy en el segundo mes sin comer los alimentos a los cuales me salió el tema de intolerancia y uno se siente mucho mejor. Entonces, por eso les recomiendo que por curiosidad, aunque sea, vayan y hagan, porque esto son 3 meses en toda la vida que uno hace. Es ¿verdad? tal cual, justamente Vivo, estás pasando por ese proceso de desintoxicación que mencionábamos en el primer bloque, donde el cuerpo empieza a limpiarse, a purificarse y al comienzo quizás uno a veces no sienta mucho cambio, pero a partir de la segunda, tercera semana es donde el cuerpo se alivia, se desintoxica y empiezan los cambios desde el punto de vista emocional, del humor, empieza a cambiar la piel, la persona se siente más ágil, se siente con más energía. Sí. Entonces son todos cambios muy, muy interesantes para experimentar, porque realmente uno, al darle a su cuerpo lo que necesita, que es la alimentación adecuada para nuestro sistema inmunológico, prácticamente es así, empieza a encontrar la diferencia realmente. Así es. Bueno, entonces yo les invito a que todos vayan a hacerse ese test porque es genial. Y ahora justo vamos a hablar de eso. ¿Cómo se hace el famoso test de intolerancia alimenticia? Vamos a ver, por favor, señor director. ¿Cómo se realiza el test de intolerancia alimentaria? Se obtiene una muestra de sangre de un dedo del paciente. Se recoge la muestra en un tubo capilar, el cual es colocado dentro de la solución A. Con la tapa bien cerrada se agita para distribuir la sangre. Se vierte la muestra en la bandeja de reacción. Luego de 20 minutos se vacía el contenido y se agrega solución de lavado y la solución B, detectora de anticuerpos, dejando reaccionar por 10 minutos. Posteriormente se vuelve a vaciar el contenido y se lava con solución D. Se agrega solución C, solución de desarrollo, dejando reaccionar por 2 minutos. Aparecerán círculos azules en las áreas de comidas reactivas. Bueno, esto es así, facilísimo y Carolina es la que te hace ahí pim, pam, pum. Ahí uno ve cuando cambia colorcito y uno se va fijando cuáles son los alimentos a los cuales uno tiene esta intolerancia. Es así, vemos una placa, como veíamos en la pantalla, una placa de color blanco. Automáticamente, si hay una reacción después de 30, 40 minutos de tiempo que dura la prueba, se empiezan a colorear algunos puntos. Suponiendo que no se colorea nada, que queda totalmente blanco, ahí significa que no hay ninguna intolerancia. Claro. Pero cuando empiezan a aparecer algunos, hay un, digamos, pequeño mapa donde uno puede decir, este punto se coloreó, significa que este es el alimento, porque los alimentos están identificados por números. Sí. Entonces uno ahí automáticamente lo ve en vivo. Esto no es una prueba que uno tiene que enviarla a otro país o enviarla a un laboratorio, sino uno propiamente está frente a su prueba y puede ver la reacción y es inmediato y automáticamente uno ya empieza a cambiar al momento que reconoce qué alimentos son los alimentos problemáticos. Bueno, una vez que aparece eso, ¿verdad? Entonces aparecen los puntitos celestitos, más oscuritos, más claritos. ¿Eso cómo es? ¿Qué significa? Muy importante aclarar que hay 3 niveles de intolerancia. De acuerdo a la intensidad del color que toma la tabla, justamente combinada nuestra sangre con los reactivos, que también aclaramos algo que es importante, no es algo doloroso. Se hace como el famoso test de sangre que se usa para detectar el azúcar. Bueno, el mismo procedimiento porque se saca simplemente un poquito de sangre del dedo. Entonces, no es doloroso. Pasa esa sangre por los diferentes reactivos y una vez que empieza a reaccionar la tabla, tenemos 3 niveles de intolerancia. Intolerancias leves, que significa que nuestro cuerpo reacciona pero levemente y que no deberíamos consumir a diario ese alimento al cual tuvimos una reacción leve. Por ejemplo, si hay una reacción leve a la harina de trigo, por dar un ejemplo, la persona debería consumir trigo no más de una vez a la semana. Ese sería un ejemplo. Ahora, cuando aparecen intolerancias moderadas y fuertes, es porque la tabla tomó un color, o sea, uno de los puntos o varios de los puntos de la tabla tomó un color un poquito más intenso, más oscuro. Ahí sí, esos son los alimentos que hay que eliminar por completo por 3 meses. O sea, intolerancias leves los elimina solamente
de la dieta diaria y se los consume muy esporádicamente, pero los más intensos en cuanto a color se eliminan ya por 3 meses. Claro. Bueno, y 3 meses pasan rápido. Yo les digo, uno ni se da cuenta y además no es solamente que la licenciada dice, bueno, esto es tu intolerancia, sino que también, obviamente, ella es nutricionista, entonces también hace un plan de alimentación. Entonces uno ya sale con su plan de alimentación para todo el mes, de comida variada que no contenga esos alimentos, porque lo que más cuesta realmente es el pensar antes de comer lo que vas a comer, si tiene o no tiene aquello a lo cual tenés intolerancia. Por supuesto, y justamente en eso hacemos mucho hincapié, en brindar toda la información. Cada paciente sale del estudio, por supuesto, eso lo elaboramos con un tiempito de máximo 1 semana, con un manual completo, que es un libro. Sí. Ese libro es una guía para el paciente donde hay recetas, ideas, cómo reemplazar cada cosa, porque lo que nosotros no queremos es que el paciente salga decepcionado, al contrario, claro, de que conozca sus intolerancias y que a partir de ahí sepa cómo manejarse. Como decías vos, al comienzo uno tiene que pensar un poquito o leer las etiquetas y decir, bueno, ¿qué tiene tal alimento? ¿Cómo hago? Pero sí, después es algo mecánico, automático, que la persona ya sabe perfectamente cómo alimentarse cuando sale a una fiesta, cuando va a un lugar, porque no es nada complicado y tampoco es un plan de alimentación restrictivo, no es que uno sí, va y pasa hambre o no tiene nada que comer. No. Siempre hay opciones, porque al limitar un alimento pueden quedar otros más que sí son aceptados. Claro. Y entonces la idea es simplemente esa, empezar a darle al cuerpo lo que necesita, evitando los alimentos que nos hacen mal, sabiendo hacer las sustituciones, los cambios, que para eso nosotros le brindamos al paciente toda la información, y lo que también hacemos es hacer el seguimiento, donde le pesamos, le medimos a lo largo de todo el tratamiento para que vea no solamente cambios que puede percibir el paciente en su cuerpo, sino también incluso en la balanza, claro, hay mejoras, ¿no? Claro. Por supuesto. Bueno, y tenemos justamente otro material que habla de esto, de la lectura de los resultados. Lectura de los resultados. Se identifican los alimentos reactivos inmediatamente después de que se completó la prueba. Los círculos de color azul profundo indican reacciones positivas y los círculos pálidos indican reacciones leves. Si no aparece color, indica resultado negativo. Era lo que nos explicabas. Así es. Cuando la tabla sale blanca completamente. Hay gente que le sale la tabla blanca. La realidad, y esto tengo que reconocer, es que es más raro, no porque no existan, mucha gente puede no tener ninguna intolerancia a nada, pero todo está asociado a los síntomas. Por lo general, los pacientes que vienen a consultar vienen con síntomas. Claro. Entonces, automáticamente, cuando hay algún síntoma, se puede corroborar de que esos síntomas están asociados a alguna intolerancia. Pero también hay que aclarar de que cuando uno buscó todas las respuestas previas en otros tratamientos, ya sea médicos, ya sea farmacológicos, y no encuentra alivio y justamente viene sin respuesta, automáticamente ahí está la respuesta. Claro. Lo que sí noté, y es muy normal, es que hay personas que son mucho más reactivas que otras. Hay personas que tienen, por ejemplo, 20 o 30 alimentos, que puede sonar mucho, y hay personas que tienen 1 o 2. Claro. Entonces, de acuerdo a eso se elabora el plan. Por eso yo siempre digo que un plan de alimentación tiene que ser siempre personalizado, y tratamos nosotros en la clínica de utilizar todas estas herramientas, como es un estudio de intolerancia, como hablamos hace un tiempo, un estudio genético, para poder saber cuál es la alimentación más acorde a uno mismo, porque como decía antes, uno puede estar creyendo que está comiendo algo súper sano, pero para uno no es sano, puede estar siendo tóxico. Así mismo, y eso es lo fantástico de poder tener acá, ahora, en nuestro país, una prueba así que nada, te pinchan el dedito, una gotita y ahí ya se soluciona el problema, ya sabes por lo menos a qué sos intolerante. Yo te invito y te animo a que hagas esta prueba porque vas a encontrar de repente, bueno, a lo mejor sale perfecto, todo blanco y no pasa nada, pero de repente uno puede ver que, mira, soy intolerante a algo que es más sano que no sé qué, pero bueno, entonces, ¿qué significa? Eso no le está haciendo bien a mi cuerpo. ¿Qué tengo que hacer? Dejar de consumir ese alimento durante 3 meses y después ya el cuerpo se desintoxica. Eso es lo importante, es durante 3 meses, ¿no? Es que de por vida no podés. Totalmente. Tuvimos casos, y de hecho los tenemos a diario, de pacientes que después nos dicen,
me siento tan bien comiendo de esta manera que ya no extraño lo otro, Claro. o que ya no necesito. Pero por supuesto, uno de los pasos a seguir dentro de lo que es un estudio de intolerancia es la prueba, el reintroducir. O sea, hay gente que me dice, ya no quiero ni siquiera probar, o sea, ya me siento Claro. tan bien que no necesito. Pero siempre yo digo que no, que es importante probar para ver cómo el cuerpo vuelve a reaccionar una vez que se vuelven a incorporar los Claro, alimentos. y para no estar limitados también en Por el tema de supuesto, alimentación, por ¿verdad? supuesto, así Bueno, es. vamos a hacer un cortecito, volvemos enseguida. Seguimos charlando con nuestra invitada, la licenciada Carolina Soski, hablándonos y explicándonos de las intolerancias alimentarias. Y tenemos otro material preparado por el equipo de producción que habla del enfoque del test de intolerancia alimentaria. Si podemos ver el material y la licenciada nos explica. El enfoque del test de intolerancia alimentaria. Hacer la prueba. Basados en los resultados, suspender o reducir la ingesta de los alimentos identificados. Brindar asesoría para el mantenimiento de una dieta balanceada. Una vez que se ha identificado un alimento intolerante, este puede ser sustituido por otro del mismo grupo alimenticio. Es así, Es ¿verdad? así, o sea, es muy simple porque lo que pasa es que este es un enfoque muy novedoso, muy actual. ¿Cómo era en el pasado? Porque mucha gente decía, ¿qué pasaba antes cuando no sabíamos, cuando no existían este tipo de test? Porque este tipo de test realmente son bastante nuevos, nuevos, sí. a nivel mundial. O sea, estamos hablando de que no tienen más de 10 años en el mercado común, digamos, de la medicina. Entonces, ¿qué hacían antes los médicos cuando sospechaban de que había alguna intolerancia? Le decían al paciente, bueno, vamos a eliminar la leche, el trigo, el queso. O sea, entonces le hacían pasar por varias pruebas en las cuales muchas veces el resultado no era el esperado. ¿Por qué? Porque podían haber hecho pasar por pruebas al paciente que no eran las adecuadas, por ejemplo, Claro. no era el alimento correcto, el alimento que uno sospechaba que podía ser, o podían ser otros que uno ni siquiera estaba eliminando. Claro. Entonces, y incluso eso pasa hasta hoy en día. Hay muchos médicos, cuando el paciente acude, le dicen, bueno, vamos a dejar de tomar leche o vamos a dejar de comer tal cosa. Entonces, el paciente hace como una prueba y puede Pero es estar a probando. ciegas. Exactamente, esa es la diferencia. Cuando uno va a hacer una prueba de este tipo, ya sabe directamente, Claro. y el paciente me dice, bueno, por lo menos ahora ya estoy consciente, ahora ya sé qué es lo que Claro. me hace mal, y muchas veces pasa que si uno lo consume ya lo hace a conciencia, porque si no, uno sigue consumiendo el alimento y no se da cuenta de que Claro. realmente es el Claro. problema. ¿verdad? Bueno, y además yo voy a contar como paciente, ¿verdad? Yo tardé 8 meses en decir, bueno, voy a hacer. O sea, yo fui, hice, yo sabía que todo, pero eran mis intolerancias, huevo, harina, marisco, todo lo que me encanta, apio y levadura, ¿verdad? Esos últimos dos lo que no me importaba tanto, pero los 3 primeros, bueno, y tardé 8 meses, yo, debilucha en tomar decisiones así, porque decían, no, voy a comenzar, pero lo voy a hacer bien los 3 meses, ¿verdad? Entonces, bueno, pasaron cosas y bueno, llegó el momento que yo dije, bueno, voy a hacerlo. O sea, pero es muy interesante para saber. O sea, no necesariamente vos hoy te hagas el test y mañana ya vas a comenzar a hacer, o sea, dependiendo, ojalá. Claro. Ojalá. Vos sabés ¿verdad? que todo depende, Vivi, es muy interesante lo que decís, del grado de preocupación. Y de compromiso. No solamente de eso, también de los síntomas. Claro. Porque quizás vos me decías cuando hiciste la prueba, yo no me siento mal, o sea, vos Claro. lo referías como algo grave, Yo ¿verdad? de curiosa me fui, no tenía Claro, ningún... claro, pero hay gente que me dice, ya no Claro, aguanto más, claro. quiero buscar alguna solución. Entonces, Sí. esa gente quizás tiene más interés de hacerlo inmediatamente. Más vale. Pero en tu caso fue una cuestión, como dijiste, de curiosidad, de ver qué había, qué no había, y a partir del momento que tomaste valor dijiste, Sí. empiezo. Pero mucha gente quiere empezar porque me dice, yo lo único que quiero es saber ya a Claro. qué alimentos No, estoy. ¿te imaginas una persona que sufre de dolores de cabeza o que sufre de trastornos gastrointestinales y que ya recorrió todo y no encuentra solución? Hace este test y ahí está la solución. Obvio que va a comenzar ese mismo día, Así ¿verdad? es. Y ya se va a sentir pero súper mejor y ese tipo de síntomas ya no va a tener. O sea, les recomendamos. ¿Tenemos preguntas de la gente? Sí, porque estamos en las redes sociales. Vamos a ver quién está escribiendo. Daniel de Capiatá.
Pregunta, ¿la toma de algún medicamento puede influir en los resultados del test de intolerancia alimentaria? En lo absoluto, en lo absoluto. No hay absolutamente nada que interfiera en los resultados. El test se hace con sangre y no habría ningún problema en hacerlo. Mucha gente me pregunta, ¿tengo que hacerlo en ayunas? ¿Tengo que tener algún cuidado? No, absolutamente. Lo único que siempre recomendamos es que la persona cuando va a hacerse la prueba trate de tener una alimentación lo más completa y lo más normal posible. Porque si viene de hacer una alimentación justamente eliminando algún grupo alimentario, no precisamente no va a salir eso, pero puede salir diferente dependiendo si la persona estaba, como decíamos antes, con la desintoxicación previa. Claro. Vamos a suponer un ejemplo. Si yo sospecho de que soy intolerante a la leche de vaca y elimino la leche de vaca por un tiempo de mi dieta, me hago el test, es probable que la leche de vaca salga como positivo, pero salga un poquito menos fuerte la intolerancia. ¿Por qué? Porque yo ya lo estaba de por sí eliminando, ¿verdad? Entonces, eso no quiere decir que la persona no tenga que eliminar algo que puede sospechar que le hace mal. Sí. Pero cuanto más variada sea la alimentación, más realista va a ser el reflejo. Claro. del O sea, lo resultado. ideal es que uno vaya a hacer ese test comiendo lo que normalmente come siempre. Exacto, que ¿verdad? sea lo más No normal cambiando. posible la alimentación. Perfecto. Tenemos otra consulta. Clara de Pilar dice, ¿es verdad que las personas con marcapaso o problemas cardíacos no pueden realizarse el test de intolerancia alimentaria? Para nada, no hay absolutamente ningún tipo de contraindicación y al contrario, o sea, se puede realizar cualquier persona con cualquier condición de salud, inclusive a cualquier edad. O sea, nosotros estamos incluso realizando el test con niños a partir de los 1 o 2 años, porque es cuando el niño se incorpora a la dieta completa, la dieta, Claro. digamos, familiar, pero no hay ningún tipo de problema médico ni contraindicación para hacerse la prueba. Bueno, entonces, en síntesis, ¿cuál es la importancia de este test de intolerancia alimentaria? Si vos sos una persona que estás con un problema de salud, de no sentirte bien, de un montón de cosas, estás buscando solución y no encontraste, ya te pasaste por los médicos, ya vieron que está todo bien, pero lo mismo a vos te seguís con esos síntomas, entonces seguramente va a ser la solución este test. Si sos una persona que no tenés ningún tipo de síntomas, pero lo que querés es conocer un poco, a ver si tenés algún tipo de intolerancia para mejorar tu calidad de vida también. Porque ¿qué es lo que uno logra con esto, con este test? Conocer qué es lo que estamos consumiendo, que está bien en la dieta de todo el mundo, pero que a nuestro organismo, por A o B motivos, no les hace bien. Exacto. Y algo muy importante aclarar, Vivi, que mucha gente tiene como... Viene mucha gente y se sienta y dice, yo estoy segura o estoy casi convencida de que mi intolerancia es a, por ejemplo, la carne. Por dar un ejemplo. Bueno, se hace la prueba y se da cuenta que probablemente o no sea eso y sea cualquier otro alimento que en realidad uno no lo asocia de inmediato, porque tengo que explicar algo muy clave en esto. Mucha gente cree que la intolerancia es cuando uno termina de comer el alimento y se siente mal. Por ejemplo, una persona comió, ya que dije la carne, un asado y automáticamente se siente mal, entonces dice, para mí, ¿qué es el asado el que me hace mal? En realidad, las intolerancias alimentarias no tienen una respuesta inmediata. Uno pudo haber comido a la mañana tempranito un alimento y recién al día siguiente o esa tarde o esa noche empiezan a manifestarse los síntomas, porque como es una prueba de tipo inmunológica, los síntomas no son agresivos y no son inmediatos en el momento. Entonces eso hace que la persona se confunda y diga, ¿será esto? ¿Será lo otro? Por eso cuando decís cuál es la utilidad o cuál es el beneficio, es que uno va directo al punto, ya sabe a qué alimentos es intolerante, deja de sacar conclusiones y confirma o descarta si es que tiene alguna sospecha. Claro. Y vos decías que el organismo reacciona a ciertos alimentos a los cuales es intolerante, inflamándose. ¿Podés explicar un poquito eso? Muy bien, la reacción es un proceso inflamatorio. Y la inflamación uno asocia a, muchas veces cuando uno escucha inflamación, ¿qué se imagina? Estómago. Pero en realidad la inflamación puede darse a nivel neurológico, que es dolor de cabeza, a nivel digestivo, que es gases, molestias digestivas, hinchazón, a nivel de piel, produciendo una inflamación de la piel como ronchas, urticaria, picazón, y como decía también a nivel de todo lo que es el comportamiento. El neurológico no solamente implica dolor de cabeza, sino irritabilidad, ansiedad. Es como si el cuerpo estuviese
irritado, inflamado en todas sus áreas. Por supuesto que eso no quiere decir que todas las personas tengan todos los síntomas. Claro. Hay personas que son más sensibles a nivel digestivo, otras que son más sensibles, también me olvidé un punto importante, respiratorio, personas que viven con sinusitis, rinitis, problemas de tipo asma. Hasta ese nivel también puede darse la intolerancia. Una persona está con un estado congestionado constantemente, con una molestia respiratoria, y entonces eso sería también un estado inflamatorio. Es como un estado donde el cuerpo se está defendiendo de algo. Esa sería la inflamación, un estado inmunológico. Claro. Y al descubrir qué es y al dejar nada más que 3 meses, eso es lo fantástico. No es que vos no de por vida no podés consumir, son 3 meses y después volvés a la alimentación normal y ya el organismo reacciona de otra manera. Exactamente, es así. La persona que venía con una molestia crónica de mucho tiempo, empieza a cambiar la dieta y después vuelve y ya no se siente, o sea, es como, yo tengo que volver a recordarle muchas veces a la persona en la consulta, volvieron tales dolores, te molesta tal cosa, y a veces me dicen, ya me olvidé de eso, claro, ya no existe, o sea, ya claro, nunca más sentí eso. Entonces, eso es lo interesante. ¿Sí? Buenísimo. Vamos a hacer un corte. A la vuelta estamos en la parte final de este programa súper interesante. Volvemos ya. Parte final de nuestro programa, pero tenemos todavía unos cuantos minutitos para seguir charlando con nuestra invitada, la licenciada Carolina Soski, nutricionista, que nos estuvo explicando muy, pero muy bien el tema de las intolerancias alimentarias. Y me gustaría que en esta parte final, en estos minutitos, Carolina, puedas hacer un resumen otra vez de por qué la gente se iría a hacer este test y qué pasa cuando uno descubre, sale en el test, bueno, tenés intolerancia a ciertos alimentos. Bueno, el principal motivo, yo siempre digo que cuanto más uno se conozca, mejor. Por supuesto, todos nos conocemos y todos sabemos muy bien qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos hace bien y qué no. Pero a veces este tipo de herramientas nos acercan mucho más a tener más formas de cuidarnos, más formas de controlar nuestras, digamos, situaciones, como por ejemplo hablábamos de situaciones del día a día, como un simple dolor de cabeza, una hinchazón abdominal, lo que sea, que con un simple test uno puede decir, bueno, ahora ya sé y esto me sirve para hacer una alimentación personalizada. Yo siempre digo, y es algo que a mí me encanta resaltar y decir, que la alimentación cuanto más se acerque a lo que nos gusta, a lo que nos sirve, a lo que nos conviene mejor. Y ese es un poquito el lema que utilizamos en la clínica, la nutrición y la medicina personalizada. O sea, lo más práctico, lo más acertado, lo más adecuado para cada uno de nosotros, porque todos somos diferentes. Cada persona tiene necesidades diferentes, gustos diferentes, situaciones de vida que se van presentando, claro, que hacen que las necesidades o las demandas de nutrientes varíen. Entonces, con este tipo de herramientas uno puede saber un poco más sobre uno mismo y poder estar mejor, porque lo que necesita cualquier persona o lo que pretende cualquier persona es estar en un estado de salud óptimo, tener una calidad de vida, y para eso la nutrición es esencial. Bueno, y cuando hablas de personalizada es tal cual, porque no es que, bueno, uno puede ir a la licenciada Carolina Soski, nutricionista, para adelgazar o para encontrar cuál es la mejor alimentación porque estás comenzando una etapa diferente de tu vida, estás con ejercicios, qué sé yo. Cada uno tiene momentos específicos o porque querés alimentarte bien. Pero aparte, te haces este test, entonces ya eso va, es súper personalizado, ¿verdad? Es directo porque solamente para vos va a ser esos alimentos y esa línea que vos vas y le das a cada paciente. Claro, y de eso se trata, o sea, de conocer qué es lo que más me conviene. Eso. Y a veces uno dice, bueno, voy a sacrificar quizás un alimento que me gusta mucho, pero yo sé que eso me va a hacer bien, cambiar por un tiempito, y sé que me voy a sentir mejor y que, como dijiste hace rato, 3 meses no es mucho, es un tiempo donde nuestro cuerpo se desintoxica, porque es literal el ejemplo de la desintoxicación, sí, la depuración del organismo, sí, y realmente vale la pena. Hasta ahora no tuvimos casos de pacientes que nos digan no me gustó, no me hizo bien. O sea, en todos los casos, sí, siempre hay una mejora, hay un bienestar. Entonces,
yo creo que desde ese punto uno siempre quiere lo mejor y sentirse mejor, por supuesto, a lo que... Y uno se siente mejor. A partir de la tercera semana, segunda semana, tercera semana y el mes ya uno se siente el cuerpo más liviano, uno duerme mejor, te despertás mejor. O sea, todo es más amigable. Es como que le estás mimando a tu cuerpo y le estás dejando de dar cosas que le hacían daño. Tal cual, tal cual. Y como decíamos al comienzo, no porque uno lo diga literalmente que la comida que está comiendo es un veneno, pero es así como nuestro cuerpo lo recibe, como si fuera un tóxico o un veneno que hay que sacar para empezar a ver los cambios. Claro, y recordar que es solamente 3 meses, ¿verdad? Que uno debe dejar de consumir esos alimentos para que el cuerpo se desintoxique. Y después volvés a tu alimentación normal, natural, sin ningún problema y sin que te haga daño. Exacto, y simplemente más consciente, porque uno dice, ya hice una dieta o un plan de alimentación eliminando ciertos alimentos y me sentí mejor, entonces yo sé que puedo volver a hacer ese mismo intento en un tiempo, en un futuro, si por alguna razón vuelven los síntomas, porque vamos a suponer la persona hizo el plan de alimentación por los 3 meses y se sintió mejor, volvió a comer normalmente, y por alguna razón en la vida aparecen nuevamente los síntomas, entonces queda ese registro de lo que pudo haber hecho para cambiar y automáticamente lo aplica y empieza nuevamente a sentirse mejor. Perfecto. Bueno, fanática yo de este test, sí, porque hace mucho bien y sobre todo, como a mí lo que me gusta es poder mostrarles y contarles a ustedes, los televidentes del Doctor en Casa, todo lo nuevo que tenemos en nuestro país, que está al alcance de todos nosotros, que podemos hacer, que no hace falta que viajes a otro país para hacerte esto, y es la última tecnología y la tenemos aquí de profesionales paraguayos, y eso de verdad para mí me enorgullece y me pone muy feliz, y quiero compartir con todos ustedes, por supuesto. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por tu presencia acá en el programa, por lo que nos estás contando. Y vamos a reiterar, la clínica queda en la calle Manuel Domínguez, entre México y Paraguarí, en la zona del centro. Con estacionamiento, con todo, tranquilidad total, vas y te atendes ahí. Bueno, y te esperamos en un próximo programa. Muchas gracias y felicitaciones porque realmente el programa es interesantísimo y súper instructivo para la gente, así que felicitaciones por eso. No, muchas gracias, muchísimas gracias. Nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.